Bien, estimados estudiantes del quinto grado, tengan ustedes un buen día. El tema que vamos a analizar en el curso de razonamiento verbal es el texto narrativo. Sí, el texto narrativo es el relato de hechos reales o imaginarios que lo suceden a los personajes que intervienen en la historia y que se desarrollan en un espacio y tiempo determinado. El texto narrativo responde a la pregunta: ¿qué ocurre? Y lo podemos encontrar en novelas, cuentos, fábulas, leyendas, hechos históricos. Para este tipo de textos se utilizan los verbos como escapó, lloró, encontró, etc. Los textos literarios narrativos. Los textos narrativos cuentan historias. Encontramos esta clase de textos en las obras de grandes escritores y novelistas, en las antologías de obras de teatro y en las anécdotas y leyendas populares que escuchamos a diario. Los textos literarios narrativos se escriben con la intención de atraer e interesar a los lectores con narración de historias imaginarias, entretener a los lectores mediante la creación de palabras, contar hechos y acontecimientos, generar diversas emociones en el lector. Estructura de los textos narrativos. En el texto narrativo presenta la siguiente estructura: el inicio. En la parte acá del inicio, donde presenta los personajes y ambiente en que se desarrollará la historia, ¿sí? Y introduce lo que va a suceder, presenta los personajes, como ya se indicó, el tiempo, espacio donde suceden estos hechos. El nudo, ¿sí? Es la parte más interesante y se puede decir así, angustiante, desesperante, porque en el nudo es que aquí los personajes, sí, se vuelven un problema, que están ahí dentro de la historia. O puede ser aquí donde ya nosotros es una preocupación y queremos ya llegar a un final, saber qué es lo que pasó con este personaje, ¿sí? Entonces ahí es la gran intriga que nosotros estamos tomando en cuenta, ese interés por saber qué es lo que pasa y qué es lo que va a suceder al final. Y bueno, cuando ya se llega el desenlace final, nos cuenta cómo termina el acontecimiento, ¿sí? El final de la historia con la solución que encuentres en los personajes. En los textos narrativos nos dice que sus elementos son narrador, personajes, espacio, tiempo. ¿Sí? El narrador es la persona que narra, que puede estar en primera persona o segunda. Los personajes son aquellos personajes que están los protagonistas, los antagonistas y los secundarios. Aquí llamamos protagonista. El protagonista es aquel personaje que está de un inicio hasta el final. Y el antagonista es aquel personaje que lo podemos ver nosotros como un personaje perverso, como un personaje que siempre va a estar ahí, pero quizás ahí en sus argumentos que él presenta va a estar, pero como en forma de, se puede decir, dando la contrariedad a este personaje, como que puede decir el antagonista, aquí conocido, pues bueno, a un personaje perverso. Y los secundarios son aquellos que participan en algunas escenas. El protagonista y el antagonista siempre va a estar desde un inicio hasta el final, hasta llegar a un desenlace. O el antagonista, bueno, como ya se puede desaparecer, si es un personaje malvado, puede estar en una historia, bueno, dicen ya, al fin, ya no está el malo, como le podemos decir nosotros, y quedan pues todos los personajes para celebrar lo que se dice el final. El espacio viene a ser el lugar donde se desarrolla los mencionados textos. Y el tiempo es en lo que transcurre, puede ser pasado, presente o un tiempo futuro como nosotros queramos o como nosotros quizás encontremos los tipos de textos. Y ¿qué cuentan en los textos narrativos? Una sucesión de hechos que reciben el nombre de argumento y ya se les indicó aquí en un texto narrativo que tiene tres partes, que es el inicio, el nudo y el desenlace. Veamos aquí un ejemplo de texto narrativo. Dice: era un gigante egoísta. Los pobres niños no tenían ya sitio
de recreo. Intentaron jugar en la carretera, pero la carretera estaba muy polvorienta, toda llena de aguas, piedras, y no les gustaba. Tomaron la costumbre de pasearse una vez, terminadas sus lecciones, alrededor del alto muro para hablar del hermoso jardín que había al otro lado. Entonces llegó la primavera y en todo el país hubo pájaros y florecillas. Solo en el jardín del gigante egoísta continuaba siendo invierno. Los pájaros, desde que no habían niños, no tenían interés en cantar y los árboles olvidábanse de florecer. En cierta ocasión, una bonita flor levantó su cabeza sobre el césped, pero al ver el cartelón se entristeció, tanto pensando en los niños, que se dejó caer en tierra, volviendo a dormir. ¿Sí? Entonces, mira acá que tenemos este personaje, ¿sí? El personaje, el gigante egoísta. ¿Y por qué lo llamamos al gigante acá como egoísta? ¿Por qué? Porque quizás este gigante no quería que los niños estén por estas carreteras, como que les corría y que no estén participando. Y también acá que participan los pajaritos, los animales y todo eso, se dio cuenta y no, prácticamente que no silbaban cuando no habían los niños. Entonces, había un paisaje, había un ambiente acá. Si los niños salían a jugar, los pájaros y todo, era una naturaleza extraordinaria. Y se puede decir que acá el personaje principal es el gigante egoísta, ¿sí? Los personajes secundarios ya vendrían a ser los niños, vendrían a ser los pajaritos, la naturaleza. Y aquí también, como podemos ver, ¿en qué lugar se desarrolla la historia? La historia se desarrolla pues en una naturaleza llena de piedras, llena de pajaritos, llena de árboles, y donde se ve pues las estaciones, que es la primavera, ¿sí? Donde acá aparecen pues las florecillas en el jardín y continúa siendo, bueno, el invierno y así sucesivamente. Ahora, en los textos narrativos, a ver acá, característica general de los textos narrativos. La intención es relatar, contar historias para informar, entretener, cotillear, divertir, responder a las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Clases de narración. Tenemos literaria, que se emplea un lenguaje elaborado y artístico de enfoque subjetivo. No literario, que se utiliza para comunicar hechos de la vida cotidiana social, enfoque objetivo. Funciones del lenguaje: literaria, poética, expresiva. El ámbito de usos: géneros textuales, no literario, representativa o referencial. ¿Sí? Como periodística, literario, humanístico, noticias, crónicas, reportajes, entrevistas y novelas. Otros textos narrativos, nos dice: la función principal de los textos narrativos es de divertir o dejar una enseñanza moral al lector. Entre ellos tenemos los cuentos, las fábulas, los mitos, leyendas, novelas, dramas, epopeyas. Este tipo de textos sirven para trabajar en materiales como literatura, español o idiomas. Entonces, nos quedamos con la consigna que el texto narrativo es aquel que relata, que cuenta hechos o acontecimientos que le suceden a los personajes, que participan en la historia. Y estos hechos o acontecimientos que componen al texto narrativo se desarrollan en un tiempo y en un espacio, que pueden ser reales o imaginarios. Aquí veamos otro texto. Dice: un día común de escuela, Ana se cansa de ver a la maestra todos los días con el teléfono, que va a platicar con ella. Al ser, al ser tu maestra, puedo hacer lo que quiera. Maestra, ¿por qué se la pasa hablando por teléfono siempre? Al ver la actitud de la maestra, Ana se dirige a hablar con el director. Director, la maestra estaba hablando por el celular. Director, gracias por decirme. Tomaré acciones sobre eso. El director, cansado, se dirige hacia donde la maestra. Observe, director. Está de nuevo con el celular.
El director con voz enérgica dice, maestra, ¿qué está haciendo? El director molesto le pide que hablen en privado. Maestra, quiero hablar con usted, venga a la oficina. Maestra, ¿pero por qué? Al hablar con la maestra, parece que todo quedó arreglado. La verdad, no, director, no vuelve a pasar. ¿Cree que lo que hace está bien? Muy bien, eso espero. La maestra al regresar al salón reflexiona y piensa que es mejor que estar sin el celular para dejar mejor clases. La verdad sí, gracias por hacerme entrar en razón. Estar sin celular le ayuda mucho a la maestra. Mira, pues acá podemos reflexionar a través de esta historia, a través de esta narración, cómo quizás la maestra se pasó hablando y no prestaba atención a los estudiantes, y donde pues un estudiante quizás, como se dice la palabra, se armó de valor, se quejó al director y del director puso las normas y las reglas claras y contundentes, que primero es la educación de los chicos y luego pues su pasatiempo, el celular, que lo haga en un momento donde no haya distracción, donde no los estudiantes están en una clase. Sí, entonces aquí nos deja una reflexión. Primero, estar con el trabajo que uno imparte, que es la educación con los chicos, y no entretenerse con el celular, porque eso afectará a que los estudiantes no entiendan una clase. Continuando acá, a ver, nos dice, el cuento, bueno, sí, es una narración breve donde participa uno o varios personajes. Además, los cuentos tienen un principio, un desarrollo y un final. Y esto en sus tres momentos, como se le mencionó. Al principio, en esta parte, se presenta el problema con el que da inicio el cuento, así como sus personajes. Desarrollo, momento, parte en donde se desarrollan los sucesos o acciones del problema. Final o desenlace, parte en la que se solucionan los problemas del cuento, dándole por terminado. Había una vez tres lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. De pronto, lo más pequeña quedó atrapada entre unos rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla, momento que aprovechó el gato para atraparlas, pero ellas volaron dejando a su compañerita a merced del gato que desesperaba. Le decía, no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla, sin importarle los pinchazos que se daban, mientras ella seguía luchando por zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. Después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas, que al verla pusieron muy felices y contentas, diciéndole entre ellas, debemos tener más cuidado. ¿Sí? Y así, estimados estudiantes, se nos puede presentar, y como veo acá en su libro de actividades de razonamiento verbal, varios ejemplos. Entonces, lo que nos queda es leer y analizar, ¿cierto? Porque los cuentos, los textos, las narraciones, las leyendas, las historias son infinitas. Gracias, quinto grado.